con el tiempo, el carbono 14 se desintegra. Y se desintegra en nitrógeno 14 con emisión de partículas beta. ¿Cuánto es el tiempo de vida media? Aquí les dije. 5.73 por esa vez. 5.73 por esa vez. años. O sea que más o menos cuánto tiene que pasar para que la mitad necesite. Si no hemos de 10 gramos, por ejemplo, que quede 5 gramos de carbono 14, tiene que pasar alrededor, para que quede el 50%, tiene que pasar alrededor de 5.000 años, 5.700 años, 5.730 años para que te quede el 50% de carbono 14. O sea, bastante tiempo. ¿Correcto? Cuando la persona o el ser vivo fallece, deja de respirar. En consecuencia, ya no hay respiración, ya no se produce esa reacción, porque ya no respiras. En consecuencia, tu carbono 14 que tenías comienza a desintegrarse en nitrógeno 14. Entonces, lo que hacen los que hacen datación tienen que ver siempre la relación de carbono 14 y carbono 12 que existe en una muestra viva. Cojo una planta, una madera por ejemplo, y analizo la cantidad de carbono 14 en relación de la cantidad de carbono 12. Como la planta está viva, hay un intercambio normal de producción de carbono 14, cierta cantidad de carbono 14. Luego, cuando el ser muerto, tú quieres determinar la edad, determinas la cantidad de núcleos de carbono 14 radioactivos. Como ya está muerto, ya no ha podido formar más carbono 14. Pero tú dirás, ¿cómo sé cuántos carbonos 14 tuvo inicialmente? Por la muestra viva. En la muestra viva, la cantidad de carbono 14 es una determinada. Se supone que en todas las muestras vivas, hace 1 millón de años, hace 100.000 años, hoy de acá a 100.000 años, será la misma concentración, porque el Sol siempre emite rayos cósmicos. El aire siempre ha sido el mismo. Entonces la proporción de carbono 14 a carbono 12 en una muestra viva tiene un valor determinado. Y ya se sabe porque cuenta, una muestra viva, un árbol, un ser vivo. Claro, si quieres determinar el ser vivo, tienes que sacar a un ser vivo parecido la relación de carbono 14. Mientras que en una persona muerta, un animal muerto, lo único que haces es medir la cantidad de carbono 14 que te ha quedado. Pero siempre queda un animal que tiene nieve. Más o menos, ¿hasta qué proporción? Más o menos entre 5.000 años. Si pasa muchísimo tiempo, han pasado millones de años, ¿cuándo te va a quedar el carbono 14? Tan poquito que va a ser prácticamente indetectable. Entonces la técnica con carbono 14 te sirve muy bien para detectar tiempos de vida media 5.000 años, por ejemplo. No debe pasar. ¿Y para los? Carbono 40, por ejemplo. Si quieres hallar la edad de las rocas fósiles, usas el uranio. Uranio 238, que tiene 4.500 millones de años, su tiempo de vida media. Y es justo que coincide con el tiempo de la Tierra, 4.500 millones de años. Muy bien. Veamos. ¿Cuál es la concentración de carbonos 14 que han encontrado al final? La razón es de primer orden. Primeramente tengo que encontrar qué cosa. La constante cinética. La constante cinética será igual a 0,693 entre el tiempo de vida media, que es 5.73 por 10 a la 3 años. Es lo primero que tengo que encontrar. ¿A qué es igual a la constante cinética? Es el segundo para el 1, ¿no? Claro. Ese sería el año para menos 1, te va a quedar. Por 10 a la menos 4 años a la menos 1. Después, ¿qué hago? K, T de normal, logaritmo natural de A inicial entre A final. ¿Cuál es la relación? ¿Cuánto es la relación entre A inicial y final? La relación de núcleos de carbono 14 respecto a la inicial. Veces, ¿no? Tenía A inicial y entre A inicial se van.
porque es 1.733 veces la coordinación inicial. A inicial como inicial se va y me queda ese valor. ¿Pero cuánto vale K? ¿Perteneció o no con el suplicio? No. No son datos reales, ¿no? No. Incluso yo lo confirmé en el libro de cinética, en varios textos que ya había revisado, y la relación de carbono 14 encontrado puede ser de 1.18, algunos se dicen, 1.120. El periodo más o menos fue de 1200, he leído muchos libros, 1250 hasta 1400 años. Muchos han indicado con las fuentes sudarias si el agua es contaminado recientemente, como lo han agarrado con la mano, el sudor de la mano podría haber alterado. Muchos varios estudios, ¿no? Una persona así. Por eso es de carbono 14. Luego al final el Vaticano dio más muestra. Sale con mínima cantidad de muestra. El último estudio murió a 1500, 1450, otro estudio de 1100 años. Pero ningún estudio que ha dicho más de 1700 para arriba, ninguno. Como dijeron, más o menos 100 años que nos equivoquemos. Había uno que dio 1400, como más o menos 1500, como máximo. Y si ya no había una diferencia pues de 500 años. Y eso no es demasiado. Otro que dio 1100. La mayoría de estudios partes serían unos 1300 años. Si quiero contar tiempos más grandes, tengo que usar tiempos de vida media más largos para que me da constantes más pequeñas. Con constantes más pequeñas obtengo mayor datación de años. Por ejemplo, el potasio 40, que tiene como 50.000 años, más o menos, no, más millones de años. Y el uranio 238 que os he dicho, es 4.500 millones de años. Reacciones de segundo orden. Reacciones de segundo orden. Unimoleculares también, ¿ah? Igualmente sea la reacción A, por ejemplo, ¿no? Aunque no siempre va a coincidir con el 2 de acá. A elevado al cuadrado. Muy bien, al integrar, ¿qué me queda? K3 es igual a integral de 1 sobre A sería A a la menos 2
Al integrar nos quedaría menos a la menos 1. Es decir, menos 1 de a final. Menos 1 sobre a inicial, ¿no es cierto? Y ahí ya los límites de integración, ¿sí o no? No tan... Esa es la explicación de otras cosas. No te digo, eso no es no sé, podemos no sé. El AICA sí lo encuentras, pero hay muchos libros que, por ejemplo, Atkin no te hace la deducción. Atkin se pone la ecuación diferencial, esa, y te dice, el lector supondrá que después de evaluar los integrales, el modelo fácil. Es más, a veces que si el trabajo en la segunda edición, ni siquiera lo pone así, te lo pone así, en forma diferencial. Y de frente te manda con un problema. Entonces, después de haber integrado y hecho el cálculo respectivo, en la integral no se lo deduce. No sería parte de la matemática. La integral. ¿Sí? ¿Cuál será el tiempo de vida media para una reacción de segundo orden? ¿Qué ocurre en el tiempo de vida media? La concentración final es igual a un medio de la concentración inicial, por definición. Entonces, 1 entre 2 veces la concentración inicial sería 2 veces, sería 1 entre 1 medio de la concentración inicial ¿sí o no? Por eso le digo que es importantísimo que aprendan a derivar, porque si no, tendrían que aprenderse de memoria todas las ecuaciones. Si les doy, por ejemplo, la reacción de cuarto orden, tendrían que aprenderse la reacción de orden 0, 1, 2, 3 y cuarto. Tiempo de vida media son 5 más, llevan 10. Las anteriores, mejor se aprenden a derivar. Yo, por ejemplo, salí de una no sé quién va arriba y quién va abajo. Prefiero deducirlas para evitar el problema. A ver, hágamelo con una reacción de orden n. No me lo hagan para una reacción de orden 1 o 2. Reacciones de orden 3 son muy difíciles de encontrar este tipo de reacciones. Casi no hay. Prácticamente imposible encontrar una reacción de orden. Muy difícil. Bueno, rarísimo encontrar ese orden. Cuarto orden no hay. Porque es imposible que existen colisiones en 4 moléculas de golpe todas al mismo tiempo. ¿En qué caso se podría presentar el tercer orden? Tercer orden en el caso del óxido nítrico, por ejemplo con el hidrógeno que vimos. La reacción del óxido nítrico con el hidrógeno, por ejemplo, para formar el NO, son generalmente unos medios de tercer orden. Y son complicadas, son muy
Cuarto orden no hay. No hay ninguna regla de cuarto orden. A ver, hagamos una razón de orden n monomoleculares. Fracción de enésimo orden. ¿Cómo me quedaría integrar eso? Eso sería lo mismo que decir a la menos n, ¿no es cierto? Por un diferencial en la conjunción de ¿a qué es igual eso? ¿No es cierto? Entre a ver, veamos. Si fuera 2n igual 2, ¿cómo me quedaría? Menos 2 más 1. Correcto. Y acá sería. No, menos n, perdón. Menos 2 más 1 menos 1. Y ahora le podríamos poner signo menos. O que haga esto. Les pongo el signo menos acá y que haga. ¿Sí? ¿Mejor? Si fuera 3, ¿cómo me quedaría? A la menos 3. Su integral sería a la menos 2 entre menos 2. O sea, menos sería menos a al cuadrado entre 2. ¿No es cierto? Si fuera con 3. ¿No hay elemento? Aunque sea igual. Sería a la menos 3. Sería a la menos 2. ¿No es cierto? Menos un medio de al cuadrado, ¿sí? Y lo derivan. Vamos a seguir al cubo. Gracias. A la menos 3 me quedaría a la menos 2 entre menos 2. ¿Sí? Así queda. Menos. A ver, deriven eso. Baja el exponente, 2 con 2, menos sería menos 2. Se van, ¿no? ¿Sí? Menos 1 a la menos 3. A ver, si fuera 3 me debería quedar eso. Sería menos 3 más 1, menos 2. 3 menos 1, 2. Y así también nos sabiendo que está bien. Muy bien, ahí está escrito la forma. De un A final o un A inicial. Ordenémoslo. 1 sobre n-1 por cambio, ¿es cierto? Si lo pongo abajo, ¿cómo cambiaría? Menos por menos, más por menos, n-1. Ahora veamos si n es igual a 3. Un medio. 3 menos 1, 2. Al cuadrado, 3 menos 1, 2. Perfecto.
inicial a final. Listo, y eso es integrado. Evalúa el número fin de integración. Menos 1 sobre n menos 1 a sub 0 inicial n menos 1 menos por menos más 1 sobre n menos 1 por la concentración de A final también elevado a n menos 1. Con lo cual, ordenando términos, encuentro que es 1 sobre n menos 1 por 1 sobre la concentración final de A elevado a n menos 1 menos 1 sobre la concentración de A inicial elevado a la n menos 1. Calculen ustedes el tiempo de vida media. Hagan de que A inicial sea AF sobre 2. No se van a dejar, no van a subir el 2. Acá me va a quedar AF. Restan por ahí más fácil. Esta es la expresión general para una reacción de orden n. A ver, veamos si cumple con la reacción de orden 2 que hemos visto. 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. 1 entre el final, 1 entre el inicial. ¿Cumple? Sí. Excepto para reacciones de orden 1. Esta reacción es válida solamente para reacciones de orden mayor o igual a 2. En realidad, un absurdo se va a en 4, porque no va a dejar de ser en 4. Vean un poco matemática. ¿No es cierto? Reacciones bimoleculares. ¿Saben qué reacciones parciales han hecho? ¿Se acuerdan bien? Como para hacer una reacción bimolecular, en la cual la velocidad depende no de un solo reactivo, ahora depende de los dos, de A y de B. ¿Me puedes explicar para que no vean eso? ¿Me quieren hacer una ecuación nomás? ¿Se puede hacer? Hagamos una con bimolecular de segundo orden. Ya, eso es facilísimo, ¿no? Es un tema complicado. Las reacciones monomoleculares son sencillas, porque estoy viendo que la velocidad depende únicamente de un solo reactivo, ya sea elevado a 1, a 2, a 3, qué sé yo. Pero una reacción bimolecular, la velocidad depende de un reactivo y de otro reactivo. O sea, aquí A podría estar con B, con C, con D, para formar, qué sé yo, cualquier cosa. Pero la velocidad depende únicamente de la concentración de A elevado a un orden. B, C y D que los acompañen no me interesan. Pero una reacción bimolecular, hablamos de que dos moléculas distintas colisionan para formar un determinado producto. Y la velocidad depende de A y depende de la otra molécula B al mismo tiempo. O sea que si yo modifico A, modifico B o mantengo constante A, modifico B, la velocidad varía. Luego, mantengo constante B y modifico A, la velocidad también varía. Entonces la velocidad va a depender de A y de B. Esa es una reacción bimolecular.
Bimoleculares, vamos a ver si es un estudio cinético detallado. Mecanismos de reacción. Haces un mecanismo de reacción. Haces un mecanismo de reacción, ahí vas a encontrar, vas a tener esos mecanismos compuestos, mecanismos complejos. El valor de X que se ha perdido. La concentración de A inicial. ¿Qué cosa es esto? A final. Por. ¿Qué cosa es esto? B final. ¿No es cierto? Y el efecto en función de una sola variable. Por aquí, ¿cómo integraríamos? Eso no lo vamos a igualar directamente a esto. Tendríamos igualdades y ¿cómo lo integras? Entonces tienes que buscar alguna variable que se relacione con estas, y es lo que estamos perdiendo. Por lo tanto, K por la diferencial del tiempo debe ser igual ahora la diferencial de X sobre ¿no es cierto? Porque ahora tenemos que eso es A final y eso es B final. O sea, simplemente es reemplazado por sus valores. Muy bien. ¿Cómo resolvemos eso? Ahora sí, usen fracciones parciales. Usando fracciones parciales. Esa deducción no la vas a encontrar fácilmente en ningún libro. Y eso primero es lo que te hace hermano. Ahora ahí. Todo eso malo. Vamos a hacer lo siguiente. 1 por la diferencial de X sobre A menos X B menos X lo descompongo en fracciones parciales. Le pongo un valor M a menos X más un valor L B menos X. O sea, todo esto es compuesto así, ¿cierto? Que es 1, ¿no es cierto? Todo esto lo he descompuesto en fracciones parciales. O sea, la diferencial de X se va por la diferencial de X. Gracias. Encontramos el valor de M y L. ¿Cómo haríamos? M por B menos X más L por A menos X, ¿a qué debe ser igual? 1 más 0x. ¿No es cierto? Para que sea igual. Nunca pongo el más 0x. Un poquito nos va a recordar fracciones parciales. Muy bien, con lo cual encontramos, operemos MB encontramos que MB más LA debe ser igual a ¿cuánto? A 1. Y encontramos que X por menos M menos L ¿no es cierto? Con lo cual, se va con X y decimos M
y L es igual a menos C. Luego, habíamos visto que menos L por B LA es igual a 1. ¿Sí como hemos hecho acá? Tenemos esto de aquí, ¿no es cierto? Bueno, que encontramos que el valor de L es igual a 1 sobre A menos B, o lo que sigue, M es igual a menos 1 sobre A menos B. ¿No es cierto? Esas son las funciones parciales. Como ya lo descompuse, ahora sí lo colocamos aquí. Entonces, diferencial de X sobre A menos X por B menos X ¿a qué es igual? M, ¿cuánto es M? ¿Cierto? En otras palabras, X es igual a 1 sobre A menos B 1 entre B menos X, ¿no es cierto? Factorizando menos 1 sobre A menos X, ¿no es cierto? Factorizando, ¿no? La B, A menos X. Ahora integro. En el caso que yo tenga, por ejemplo, K por dt, eso va a ser igual a 1 sobre concentración de A inicial menos la concentración de B inicial por 1 sobre la concentración de B inicial menos lo que se ha perdido, que sea estequiométricamente proporcional a B. Estamos viendo que la cantidad que se pierde de X corresponde a la misma cantidad que se pierde en B. O sea, eso es una relación esta. Si fuera de 1 a 3, vería que es X sería 3 veces la concentración de A y todo eso valería y se pone más complicado. Estoy tocando el caso más simple que puede haber. Muy bien, sigamos. Ahora sí, integremos. De 0 a t. ¿Qué yo tengo que integrar? Por la integral de doble a 1, de 0 a x, o sea, la variable de x.
Muy bien. Integre. Hagan ahí un cambio de variable. A ver, hagamos integración por pasos. Sea u igual a b sub 0 menos x. Entonces, la derivada de u es igual. Como b sub 0 es constante, derivada de u es igual a menos la diferencial de x. La integral de 0 a x de 1 sobre u, que sería igual logaritmo natural ¿no es cierto? Hagan nuevamente cambio de variable. Pero la derivada de u es igual a la derivada de x. Entonces tengo que poner acá por menos, ¿qué cosa? ¿No es cierto? Un cambio de variable. Menos logaritmo natural de b sub 0 sobre es igual que esto. ¿No es cierto? Pero u, ¿quién es? B sub 0 menos x. ¿Y eso pues? Claro, si se dan cuenta, sería de esa manera. Si hago el cambio de variable aquí, me quedaría el logaritmo natural ahí. ¿No es cierto? Luego volviendo a la variable original, ¿quién era u? Eso mismo que decir que menos de u es igual a de x. Entonces en modelo de 21 lo pongo acá de x, ¿qué tengo que poner acá? De u. Y se volvería negativo, con lo cual sale el signo negativo aquí. ¿Y eso cómo me quedaría? Logaritmo natural de u. ¿No es cierto? Pero recuerden aquí que x es igual a la derivada de u, signo negativo. ¿No es cierto? Sería desde una concentración, no puede ser x, es 0x. Desde una concentración, ¿cómo sería la concentración? B inicial a B final. ¿Y qué cosa es B final? B sub 0 menos x. Sin el menos. Sin el menos quedaría así. Logaritmo natural de b sub 0 sobre b sub 0 menos x. ¿Correcto?
Muy bien, hemos llegado a eso. Luego atrás, ahora con A. Con A es lo mismo. Haciendo eso entonces tendríamos lo siguiente. K corte es igual a 1 sobre A sub 0 menos B sub 0. Haber integrado todo esto por ¿qué cosa sería eso? Logaritmo natural de menos logaritmo natural de A sub 0 sobre vamos a todo. K es igual a 1 sobre por logaritmo natural de B sub 0 A sub 0 menos X, por el número siguiente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Les queda así? Aquí se puse de 0 a X porque recuerden que X es lo que se está perdiendo. Cuando hay una conjunción inicial no hay X. Cuando se está perdiendo el conjunción negativo pasa a X. Muy bien, me queda esta ecuación. Lo único que queda es hacer la operación de algebraicas. Cuando se trazan los logaritmos, ¿qué ocurre? Hay una resta, ¿no? Sería de B entre B sub 0 entre A por A sub 0. Sería B sub 0 por A sub 0. ¿Sí? Pero A sub 0 menos X, ¿qué es? Volviendo a lo que habíamos hecho. Al final, correcto. Al final, o en el tiempo t a sub t, ¿no? Y que es igual que t. 1 sobre por la inicial de la emisión. Entre
Es la reacción bimolecular. Y es la reacción bimolecular más simple que hay, en la cual A con B están en la estequiometría de 1 a 1. Y nosotros tenemos una estequiometría de 2 a 4, de 2 a 3, por ejemplo. Salud. Y ya no tengas una bimolecular, tengas una reacción trimolecular de tercer orden. En este caso es una reacción bimolecular de segundo orden, ¿no es cierto? En la cual el orden de reacción de A y de B son iguales. El orden de B y el orden de A son iguales. Hay reacciones bimoleculares donde el orden de reacción de A no es el mismo que el orden de B. El ejemplo que vimos del óxido nítrico, el NA con el hidrógeno. El orden con respecto al hidrógeno es 1 y el orden parcial con respecto al NO es 2. Por lo tanto, la velocidad sería diferente. Es igual a K por A elevado al cuadrado por B elevado a 1. Y todo eso te vuelve mucho más complicado. Hay reacciones trimoleculares en las cuales depende de la velocidad de A, de B y de C. Entonces tiene que ser más complejo. Ya es este mecanismo de reacción obviamente es hermoso en parte. Yo me quiero decir de cinética, por ejemplo, que me todo eso, todo eso, un montón de reacciones para deducir cuál es el orden de interacción. Usted es un maestro. Sí. Y mi doctorado está haciendo también cinética de reacciones fotocatalíticas con las partículas de nanotubos de óxido. Sí, lo hay en internet. Y ahí tengo que hacer un modelo diferente. Ahí por ahí son los modelos matemáticos diferenciales. Es bonito esa parte. Me gusta. Eso ya, en el examen voy a poner una de tercer orden. No. Siempre todo es lo que vamos. Dependencia. Hay energía de activación, ¿no es cierto? De la constante cinética con la temperatura. Sí, Energía Reynolds. Claro, ¿no es Reynolds? sí. La corriente es igual a A por exponencial a menos E. Muy bien. Dentro de esta etapa de lo que es la catálisis heterogénea, habíamos visto que había catalizadores homogéneos y también existían catalizadores heterogéneos. Cuando yo tengo un catalizador heterogéneo, me refiero, por ejemplo, de que el catalizador se encuentra en un distinto estado físico que el absorbente. En este caso, por ejemplo, un gas se va a absorber en la superficie de un catalizador. Aquí voy a tener un catalizador, por ejemplo, pasivo, en el cual el catalizador heterogéneo no va a modificar su aspecto en ninguna parte del mecanismo de la reacción. Eso significa que si el catalizador no modifica para nada su estructura química durante alguna etapa del mecanismo de reacción, decimos que el catalizador es pasivo. Y es activo cuando el catalizador generalmente se encuentra en fase homogénea, y hemos visto que sí reacciona en la etapa de los mecanismos de reacción, pero finalmente se vuelve a regenerar. En este caso tendría un catalizador heterogéneo, y las etapas de una reacción catalítica heterogénea son las siguientes. Primeramente tiene que el gas difundirse a nivel de toda la superficie del catalizador. Para que exista una superficie de contacto entre el absorbente, un gas o un líquido, y la superficie de un sólido, eso tiene que ser estudiado a nivel de la doble capa de Helmholtz. ¿Correcto? El nivel de la doble capa de Helmholtz entiende de que tiene que haber una superficie cargada, ya sea con cargas negativas. ¿Correcto? De tal forma que la superficie que va a absorberse a nivel de esta capa tiene que tener cargas positivas. Y eso haría que para cada carga negativa haya una atracción con cargas positivas. ¿Correcto? Finalmente comienza a absorberse la segunda capa de líquido por medio de la capa negativa, polos negativos. Y hablaríamos de que esa vendría a ser el fenómeno de la doble capa.
de Helmholtz, así como la energía libre de Helmholtz, de la misma manera. Y Helmholtz indica que hay una energía libre, una energía útil, cuando hay una interacción del líquido o del gas a la superficie de un catalizador. Y ese fenómeno se llama un fenómeno de superficie. Entonces la primera capa y esa es la segunda capa. Pues hablamos de la doble capa de Helmholtz. Vean un poquito por favor la doble capa de Helmholtz. Coloides. Cuando hagan coloides, tienen que meterme algo de la doble capa de Helmholtz, porque hay unas ecuaciones matemáticas que para hacer no voy a tocar. Entonces, en el fenómeno de la doble capa, suponemos una interacción del tipo físico, electrostático netamente, entre la superficie de un catalizador heterogéneo y un líquido o un gas, en función de su polaridad. De tal manera que la difusión de los reactivos hasta la superficie del catalizador se va a dar prácticamente a nivel de la doble capa de Helmholtz. ¿Correcto? Una vez que ya entraron los gases o los líquidos, seguidamente hay la difusión de los reactantes a nivel del interior del poro, el sitio activo del catalizador. Recuerden que un catalizador se caracteriza cuando es pasivo por tener una enorme área superficial. Y al tener una gran área superficial, tiene muchos centros activos o sitios activos disponibles, lo cual incrementa la velocidad de una reacción. ¿Correcto? Entonces, como parte de cinética. Entonces, ingresan y difunden los activos a nivel del poro. 3. Encontramos la absorción de reactivos en la superficie del poro. Ya no en la superficie del catalizador, sino a nivel del poro. 4. La etapa más importante. La reacción química en el sitio activo. Quiere decir que aquí es donde comienzan los reaccionantes a juntarse. Como hay una pequeña área superficial, lo único que hacen es reaccionar, intimar entre ellos y comienza a formar el producto. Una vez que se forma el producto, después viene la desorción del producto del sitio activo del catalizador. Es decir, que el sitio activo del catalizador debe cumplir con algunos requisitos indispensables. Primeramente, el catalizador debe tener la capacidad de atraer los reactivos hacia sí mismos, establecer las primeras uniones. Una vez que se establezcan las primeras uniones de tipo físico y electrostático, se debe llevar a cabo la reacción química en el seno de la matriz del catalizador, en el centro activo o sitio activo. Y el producto formado debe tener la suficiente capacidad para poderse desprender, desorberse, removerse del catalizador. Si tiene una fuerte interacción con el catalizador, decimos que el catalizador queda envenenado. Y esa es la razón que industrialmente la mayoría de catalizadores simplemente pierden su efectividad. Porque se puede estar eliminando un producto que está absorbiendo fuertemente al catalizador. Entonces debes escoger un catalizador que los productos no los retengan fuertemente, para que tengan sitios activos disponibles. En otras palabras, tú taponeas ese centro activo, sintetizas el catalizador. Eso se hace porque el catalizador tiene una afinidad sobre el. Exactamente. O le metes mucha temperatura. Recuerda que la mayoría de las reacciones químicas son exotérmicas. Y recuerda otra cosa. Ahora voy a indicar, todos los fenómenos de absorción, todos son exotérmicos. Cualquier fenómeno de absorción tiene una entalpía exotérmica. ¿Correcto? Y eso ocurre que si no tienes una buena ventilación en el catalizador, los centros activos con esa temperatura pueden sintetizarse. Recuerda que un centro activo es tan pequeño que uno puede ver a veces ni siquiera por un microscopio. Llegan a ser centros activos del tamaño de una molécula, orden de 0,1, 0,01 nanómetros. Llegan a ser a veces picómetros, por el tamaño de un átomo. Entonces las pequeñas temperaturas que se generan aquí pueden sintetizar, fundir el centro activo. Y en consecuencia la mayoría de catalizadores están siendo envenenados por sintetización, por mucho calor. ¿Correcto? Una vez que se ha desorbido el producto del centro activo, viene la difusión de los productos fuera del poro. Y 7. La difusión de los productos fuera de la superficie del catalizador. Es decir, que la interacción a nivel de la doble capa de Helmholtz debe ser la mínima para que los productos puedan salir fácilmente del catalizador. Estas son las 7 etapas básicas y fundamentales que rigen una reacción catalítica heterogénea y rigen los pasos de una absorción catalítica. ¿Correcto? De una absorción catalítica. Los procesos de absorción y desorción son importantísimos en la catálisis heterogénea. La reacción 4 implica la reacción química propiamente dicha y tenemos que considerarlo de forma conjunta con los pasos 3 a 5.
debido a que los pasos 3 y 5 son netamente de la naturaleza química. Es decir, que para que los reactantes interaccionen con el sitio activo del catalizador, deben tener una cierta afinidad por el centro activo del catalizador. Si no lo tienen, nunca van a entrar y nunca van a poder reaccionar en ese sitio activo. Entonces el catalizador, como dice, debe tener cierta afinidad por esos reaccionantes. Por ejemplo, el paladio con el hidrógeno. Yo no puedo hacer una reacción de oxigenación con paladio, porque el oxígeno no es afín al paladio. Entonces, ese etapa nunca se va a llevar a cabo. No, pero dentro, por ejemplo, todo lo que pasa en un producto por una cama de catalizador, siempre hay también contaminantes. Hay contaminantes. Exactamente. Y eso termina por también envenenar la superficie del catalizador. Termina por envenenar el sitio activo. O disminuir la afinidad del reactante con el polo. Y esa que en la etapa 3 y 5 se pierden. Entonces, si viene en la etapa 3 y 5, menos se va a llevar a cabo la reacción química de la etapa 4. Que o sea, tiene una afinidad con la zona activa y que inhibe. Exactamente. A nivel químico, netamente. A nivel de naturaleza química. Los pasos 1, 2, y 6 y 7 son netamente de naturaleza física, porque hablamos de una absorción, un fenómeno simplemente electrostático. Mientras que en la etapa 3 y 5 hablamos de una interacción muy fuerte. Una interacción tan fuerte que podemos decir que se están formando previamente enlaces químicos. Y eso se llama una quimisorción. Para que un catalizador tenga un potencial de uso es muy conveniente que el paso determinante de la velocidad del proceso global resida en uno de los pasos 3 y 5, como indicamos. Es decir, que si tienes una interacción muy fuerte con el polo, entonces los reactantes se van a quedar ahí, reaccionan, y la idea es que los productos fácilmente salgan del polo. Porque si los productos tienen también buena afinidad con el polo, los valores se quedaron ahí atrapados, retenidos, por medio de una atracción muy fuerte. Por ejemplo, un modelo de interacción de caras. Bueno, eso cuando van a ver el FIC que ocurrido de repente cuando hagamos índices de miles de sólidos. Las caritas van a depender muchísimo de la orientación que tenga el catalizador, de la forma que tenga el catalizador, del tamaño de grano. Y aquí vemos, por ejemplo, llegan las moléculas, el catalizador interactúa químicamente físicamente con ellos, rompe la molécula, es decir, que se establecen interacciones entre la molécula y el catalizador. Finalmente otra molécula del producto viene, reacciona y comienza a disolverse fácilmente, comienza a eliminar los productos en forma de desorción. No debe haber una gran retención del producto con el catalizador. En la interacción, como les he indicado, no debe modificar la naturaleza química del catalizador, solamente debe modificar la superficie física. Entonces, la interacción entre un catalizador heterogéneo y un sistema reaccionante se observa en la superficie del catalizador y no involucra nunca el interior del catalizador, el interior del sólido. Este requerimiento nos va a llevar a un concepto llamado concepto de absorción. Y justamente vamos a ver qué cosa es absorción. La mayoría de los procesos de catálisis pueden aplicar catalizadores sólidos, heterogéneos. Por lo tanto, debemos encontrar que todo catalizador de sólido debe tener tres componentes: una fase activa, un soporte y un promotor. La mayoría de los catalizadores simplemente funcionan con la fase activa. Otros catalizadores tienen que tener un soporte, por ejemplo, paladio soportado en alúmina. El soporte generalmente le va a conferir propiedades de mejorar el área superficial, mejorar la distribución del promotor, de la fase activa del catalizador, tener mayor área superficial, mayor difusión, mayor área de contacto con los reaccionantes. Y el promotor en algunos casos me da el inicio, disminuye un poquito la energía de activación, de forma que es el que inicia la reacción química para que el catalizador propiamente hecho pueda funcionar. ¿Correcto? El responsable del proceso catalítico es simplemente la fase activa. Podemos tener metales nobles, óxidos simples o simplemente complejos. Eso vamos a hacer muy rápidamente. Mientras que el soporte, como les digo, le da el área superficial. Por ejemplo, un gramo de un metal de 1 a 10 centímetros cuadrados puede tener medido con una isoterma de absorción de BET, puede alcanzar hasta 100 centímetros cuadrados de superficie. Entonces es bastante el soporte que me dispersa a mí la fase activa del catalizador. El soporte debe ser totalmente inerte, inactivo, no debe funcionar como catalizador. Y de ello depende justamente el diseño del catalizador. Ahí tienen por ejemplo un diseño, ¿no es cierto? Así como cuando por ejemplo dan medicinas, paracetamol soportado en un sólido,
carbonato de calcio generalmente. El principio activo es el que te hace el efecto, y el efecto es soporte matriz recipiente. Bueno, y el promotor, como digo, incorpora la fase activa al soporte en pequeñas proporciones, mejora las propiedades del catalizador. Ahora quiero ver justamente los 7 elementos básicos de la catálisis. Para empezar con lo que es bien la absorción, tenemos que la etapa 1 y la etapa 2 consiste básicamente en la difusión, tanto a nivel superficial como a nivel del interior del poro del catalizador. La etapa 3, 4, básicamente es la etapa de reacción. Involucra lo que es la adsorción. Tanto la etapa 3 como la etapa 5 está dado con lo que se llama la absorción. Absorción de reactivos a nivel de la superficie del poro y la desorción de los productos a nivel de la superficie del poro. 6 y 7 son etapas también de difusión física. ¿Cuál será el proceso controlante? De la absorción. Correcto. Es la absorción de reactivos en la superficie del poro. Es la parte más lenta, la más lenta. Muy bien, ¿qué cosa es la absorción entonces? La absorción se define como una capacidad que tienen sólidos, generalmente los catalizadores, aunque no siempre sean catalizadores, no siempre hay excesos, de absorber átomos, moléculas o iones. Por lo tanto, la absorción, dependiendo de la naturaleza del sólido y del absorbato, puede ser de tipo físico o de tipo químico. Entonces tenemos dos tipos de absorción. Absorción física llamada fisisorción y absorción química llamada quimisorción o quemisorción. ¿Correcto? Un átomo superficial de un catalizador de un sólido va a experimentar un conjunto de fuerzas que no están necesariamente balanceadas. Y eso me da origen a una interacción de tipo físico o una interacción de tipo químico. Por lo tanto, ese conjunto de fuerzas que no están balanceadas va a conducir a un fenómeno de la energía libre de superficial. Y eso indica que cualquier proceso de absorción, todos los procesos de absorción, necesariamente son exotérmicos. Repito, todos los procesos de absorción son necesariamente exotérmicos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay un conjunto de fuerzas no balanceadas que me dan como ello un fenómeno de la energía libre superficial que es liberada hacia el exterior. Y esa energía libre generada generalmente se da en forma de calor. Recuerden algo, para que yo pueda romper un enlace tengo que aplicar energía, ¿no es cierto? Cuando se forma un enlace se debe desprender energía, ¿no es cierto? Por lo contrario. Entonces, si una molécula forma un enlace, no sea un enlace químico, sino un enlace electrostático con la superficie de un absorbente, entonces se debe estar formando un tipo de interacción, un tipo de enlace, y eso debe liberar cierta cantidad de calor. Ahora, ¿qué pasaría si entre el catalizador, la superficie, el absorbente y el reactivo surge una interacción fuerte? Se forma, propiamente dicho, un enlace químico. Debería liberar mayor cantidad de energía, ¿correcto? Entonces, eso hace suponer que los procesos de absorción en general, fisisorción y quimisorción, liberen necesariamente energía en forma de calor. En los procesos de quimisorción, hablamos de que existe una interacción netamente entre la molécula y la superficie del absorbente. Es decir, absorbato y absorbente forman en sí un enlace químico. ¿Correcto? Y si forman un enlace químico deben desprender bastante cantidad de calor. No, pero teoría no sería un uso de catalizador, porque el catalizador no forma parte. Es que ahí hablaríamos que es un enlace químico que se puede romper fácilmente. O sea, no es un enlace químico propiamente dicho como lo conocemos cuando se forma con los átomos normales. En una quimisorción, lo que surge es la explicación del pozo de potencial. Me explico. En un pozo de potencial lo que surge es lo siguiente. Tenemos aquí estados cuánticos. Por ejemplo, vemos aquí lo siguiente. Voy a poner por acá. Más bajo. Imagínate que tengo átomos de hidrógeno. A medida que los átomos de hidrógeno comienzan a acercarse, surgen atracciones de la nube electrónica de este hidrógeno con el núcleo de este hidrógeno. Por lo tanto, comienzan a atraerse lo suficientemente. Este es un gráfico en función de la distancia. Distancia, energía. Entonces, a medida que se van acercando ambos átomos,
voy a observar que existe una fuerte interacción colómbica. La energía de interacción colómbica es dada por quién? 1 sobre 4pi, E sub 0, carga 1, carga 2, sobre la distancia que los separa. La fuerza es al cuadrado, la energía tiene 20 sobre la distancia. Entonces, esto me va a indicar que a medida que la distancia disminuye, ¿qué va a pasar con la energía? Aumenta. Pero si yo tengo la carga de un electrón y la carga de un núcleo, ¿qué tal? Más o menos, ¿qué cosa me va a dar? Por lo tanto, yo encuentro que la energía, a medida que la distancia se acorta entre el electrón de ese hidrógeno y el núcleo de ese hidrógeno, se acorta la distancia, ¿qué pasa con la energía? Disminuye, se hace menos negativa. En consecuencia, a medida que se van acercando los átomos de hidrógeno, la energía del pozo de potencial disminuye. Y aquí tendría una energía mínima en la cual se forma recién en el enlace químico, la molécula de hidrógeno propiamente dicha. Hidrógeno, hidrógeno. Enlace químico propiamente dicho. Pero ¿qué ocurre a medida que los átomos se han ido acercando mucho? Se acercan mucho, llega un punto en el cual se acercan tanto que los núcleos comienzan a tener ¿qué cosa? Repulsión. Y al tener repulsión encontramos que estos son núcleos y no viene carga negativa. Entonces, ¿qué pasaría si se acerca mucho? La energía comienza a aumentar. Y observamos que nuevamente comienzan a separarse. Hasta que finalmente llega a una región donde tenemos, por ejemplo, hidrógeno y hidrógeno en una forma de hidrógeno molecular. Aquí serían hidrógenos muy, muy juntos. Entonces, por eso debería ser la molécula de sangre. Pero supuestamente no debería ser menor energía. Pero recuerda que en ese estado de mínima, super mínima energía comienza la repulsión. Y puede hacer que los hidrógenos se vuelvan se vuelvan a repeler, tiene razón. Aquí los hidrógenos vuelven a repeler tanto que están separados, tiene razón. Se vuelven a separar nuevamente como consecuencia de que se han juntado mucho y se vuelven a repeler. Entonces, ¿cuál sería el estado de mínima energía? Va a estar más estable. Energía del pozo de la energía mínima. Aquí nuevamente los hidrógenos se han vuelto a separar como consecuencia de la repulsión electrostática. Y aquí nuevamente se están comenzando a traer. Entonces, eso siempre está pasando en la naturaleza. Toda la vida. Exactamente. Hasta que se forma hidrógeno. Como causa de la absorción de la radiación infrarroja, los enlaces químicos tienen que hacer esto. O sea, una molécula nunca está estática. Siempre van a estar oscilando. Siempre. Y no es como consecuencia de ese pozo de potencial. ¿No? Ahora, en una superficie de un catalizador no llegas a formar propiamente un enlace hidrógeno-hidrógeno. Tienes un pozo de potencial parecido a este, pero el enlace químico que estás formando está formando más o menos por acá. Una interacción entre estas energías. O sea, no hay una energía mínima de formación de un enlace propiamente dicho, sino hay una interacción entre un conjunto de energías, entre la superficie del catalizador y el reaccionante. Por eso que decimos que solamente se puede llegar a modificar la superficie del catalizador, momentáneamente hablando. Entonces, ese enlace que se tiende a formar entre el absorbente y el adsorbate vendría a liberar mayor cantidad de calor, porque ya es un enlace prácticamente de naturaleza química. Pero ¿qué pasaría si el enlace que se forma no es un enlace propiamente dicho? Simplemente es una atracción electrostática, una afinidad que tiene la superficie del catalizador